María estaba parada afuera del restaurante elegante, con las manos temblando mientras sostenía la de su hijo de 3 años. La niñera había cancelado a última hora, y ella ya no sabía si reírse o llorar. Intentó explicarle que mami tenía una cena especial esa noche, pero el pequeño Diego se aferró a su pierna, llorando hasta que el corazón de ella simplemente cedió. Ahora, ahí, frente a las luces caras y las miradas juzgadoras, sabía que ya no había vuelta atrás. Cancelar la cita significaría rendirse, otra vez. Pero llevarlo, significaba arriesgarlo todo. Lo que María no sabía es que esa cena, que parecía destinada a la vergüenza, cambiaría completamente el rumbo de sus vidas. Porque el hombre que la esperaba allá adentro, un director general acostumbrado a controlar el mundo, estaba a punto de demostrar que el amor verdadero a veces comienza exactamente cuando todo parece salir mal. María respiró hondo, intentando recuperar el control mientras veía su reflejo en la vitrina del restaurante. El vidrio mostraba a una mujer que ya había enfrentado días mucho peores, pero que, en ese instante, parecía vulnerable, como si estuviera a punto de invadir un territorio prohibido. El vestido sencillo que usaba era lo mejor que tenía, planchado con cuidado la noche anterior, y el cabello, todavía húmedo de las manos apresuradas que lo arreglaron. Delataba la carrera de una mamá que vive con el tiempo siempre en contra. Diego, con su cabellito revuelto y sus ojitos curiosos, sostenía firme su mano, balanceando el cuerpo entre la ansiedad y el sueño. Ella se agachó para mirarlo a los ojos y dijo, casi en un susurro, va a salir todo bien, mi amor. Pero, por dentro, ni ella se lo creía. El corazón latía desbocado, no solo por la cita, sino por el miedo al juicio, de parecer fuera de lugar, de escuchar murmullos, de sentir esas miradas que dicen sin palabras, ella no pertenece a este lugar. Aún así, empujó la puerta, recordando todas las veces que tuvo que ser fuerte incluso sin querer. Porque si hay algo que la maternidad enseña, es que el miedo nunca puede ser más grande que las ganas de seguir adelante. El aroma de vino caro y especias llenó el aire en cuanto entró, y el sonido amortiguado de risas elegantes se mezclaba con el tintineo de las copas. María caminó despacio, con pasos cortos, sintiendo el peso de los ojos que parecían analizarla como a una intrusa en un evento privado. El mesero se acercó, vacilante, sin saber si debía ofrecer el menú infantil o una disculpa. Diego miraba todo alrededor con fascinación, señalando discretamente el piano en la esquina del salón, donde una melodía suave escapaba entre las teclas. Era demasiado bonito, demasiado lejano de su mundo. María pensó por un instante en mandar un mensaje diciendo que no podría quedarse, que algo había pasado, que era mejor posponer. Pero algo dentro de ella, tal vez orgullo, tal vez esperanza, le dijo que ya era muy tarde para rendirse. Si había un momento en que necesitaba demostrarse a sí misma que todavía podía ser vista como mujer, y no solo como mamá, ese momento era ahora. Y aunque nada saliera como lo esperado, al menos podría decir que lo intentó. Intentó vivir un pedazo de historia que fuera solo de ella, sin culpa, sin miedo, sin necesidad de justificarse. Pero conforme caminaba hasta la mesa indicada, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Cada paso parecía más ligero, como si la mirada curiosa de su hijo le diera fuerzas para atravesar ese mar de desconocidos. Lo escuchó preguntar bajito, «Mami, ¿será que el señor es buena onda?» Y, en ese instante, sintió que el nudo en la garganta se deshacía. Tal vez el amor comenzaba a sí mismo, en los pequeños actos de valentía, en los intentos imperfectos, en los momentos en que todo parece desencajado, pero aún así seguimos adelante. El mesero abrió espacio y señaló una mesa al fondo, donde un hombre de traje oscuro se levantó, alzando la mirada en dirección a ella. Alejandro. La famosa cita a ciegas. Él parecía seguro de sí mismo, confiado, de ese tipo de personas que dominan salones enteros con la postura. Pero, al ver al niño al lado de María, su mirada no cambió, no hubo sorpresa, ni reprobación. Solo una leve sonrisa, como quien entiende más de lo que aparenta. Y fue en ese breve segundo, antes incluso de cualquier palabra, que María sintió lo inesperado, tal vez esa cena no era un error, después de todo. Ese día ya había empezado caótico. María corrió todo el tiempo entre compromisos,
plazos y las demandas que solo una mamá soltera entiende, la comida que se quemó, el uniforme de Diego que casi se le olvidó lavar, el trabajo acumulado y, por último, la llamada de la niñera cancelando a última hora. La noticia cayó como balde de agua fría. El reloj marcaba las 7:30 de la noche y, por primera vez en mucho tiempo, se había permitido soñar con unas horas solo para ella, una cena, una conversación, tal vez un nuevo comienzo. Pero cuando la niñera dijo que no podría ir, María miró a su hijo jugando en la alfombra de la sala y sintió ese viejo dilema repetirse, ¿cuidarse a sí misma o cuidar de él? Era una elección injusta, siempre lo era. Intentó racionalizar, pensó en pedirle ayuda a una vecina, consideró hasta rendirse. Abrió la aplicación de mensajes, escribió un disculpa, no voy a poder ir hoy, y se quedó ahí parada, mirando la pantalla iluminada. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón enviar cuando el teléfono empezó a sonar. Era Alejandro. Por un segundo, María casi dejó que el celular sonara hasta cortarse. ¿Qué le diría? ¿Que no podía ir porque su hijo no tenía con quién quedarse? ¿Que la vida de mamá no combina con cenas lujosas? Todavía pensaba cuando, sin querer, contestó. Del otro lado, la voz de Alejandro sonó calmada, firme, pero curiosamente amable. ¿Estás bien?, preguntó. Ella explicó, un poco avergonzada, lo que había pasado. Dijo que la niñera había cancelado a última hora y que, desafortunadamente, ya no podría ir. Hizo énfasis en que entendía si él prefería reprogramar, al fin y al cabo, la cena sería un encuentro entre adultos, y no el escenario ideal para un niño. Del otro lado de la línea, hubo un breve silencio, de esos que parecen durar más de lo que deberían. Después, él simplemente respondió, tráelo contigo. María creyó que había escuchado mal. ¿Conmigo? ¿A la cena?, preguntó, riéndose nerviosa. Y él, tranquilo, completó, sí. Trae a Diego. Me gustaría conocerlo también. Fue lo último que esperaba escuchar. Por unos segundos, se quedó sin palabras, con el corazón acelerado, sin saber si aquello era un gesto de empatía o solo cortesía. Pero, de alguna forma, sintió que había sinceridad ahí. Y fue esa sinceridad la que hizo que ella, aunque insegura, se levantara del sillón, tomara la chamarra de Diego y decidiera enfrentar la noche. El niño, emocionado por poder salir, ni siquiera tenía idea de que esa cena significaba mucho más que un simple encuentro. María lo vistió con la ropa más bonita que encontró, una camisa azul clara, regalo de la abuela, y mientras le amarraba las agujetas, recordó las veces que escuchó que las mamás solteras complican las relaciones. Recordó las miradas de lástima, los comentarios disfraces de consejo, y el peso constante de tener que demostrar su propio valor. Pero ahí, en ese instante, cuando escuchó a Diego decir emocionado, vámonos, mami, al señor le vamos a caer bien, se dio cuenta de que tal vez el destino había decidido jugarle una broma. Tal vez la vida estaba tratando de mostrarle que no todos los encuentros necesitan seguir el guión. Y cuando el carro se estacionó frente al restaurante iluminado, María respiró hondo, sin imaginar que esa simple llamada telefónica sería el punto de quiebre de una historia que nadie jamás olvidaría. Cuando María entró al salón del restaurante, el aire parecía más denso. Cada mirada que se posaba sobre ella cargaba una pregunta muda, ¿qué hace esta mujer aquí con un niño? Pero, antes de que la vergüenza tuviera tiempo de convertirse en arrepentimiento, Alejandro se levantó. El gesto, simple, tuvo un efecto casi desarmante. Él no solo sonrió, caminó hasta ella. Ninguna formalidad, ninguna mirada condescendiente. Se arrodilló frente a Diego, extendiendo la mano a la altura de los ojos del niño, y preguntó con una sonrisa genuina, ¿tú eres el famoso Diego? El pequeño, sorprendido, miró a su mamá, como pidiendo permiso para responder. Y Alejandro, notando la duda, agregó, sabes, estaba cruzando los dedos para que vinieras, porque me dijeron que eres fan de Batman. ¿Es cierto? Los ojitos de Diego brillaron instantáneamente. María observaba la escena con el corazón acelerado, incapaz de creer lo que veía.
Era como si el hombre frente a ella, ese director general de postura impecable, hubiera dejado de lado el traje y el poder para volverse alguien completamente accesible. En ese momento, la tensión del salón se disolvió. Las miradas curiosas perdieron importancia. Lo que existía ahí era un gesto puro de empatía, algo raro, simple y bonito. Diego asintió, emocionado, y empezó a hablar sobre Ciudad Gótica, sobre el Batimóvil, sobre cómo Batman nunca se rendía aunque todo pareciera difícil. Alejandro escuchaba con atención verdadera, haciendo preguntas, riéndose de las comparaciones inocentes, y de repente dijo algo que hizo a María contener la respiración: «Sabes, Diego, Batman no tiene superpoderes. Él solo hace lo correcto, aunque sea difícil. Y por eso es un héroe». La frase parecía haber sido dicha al niño, pero golpeó a María de lleno. Era como si él le hablara a ella también, de manera indirecta, recordándole cuántas veces ella también tuvo que ser heroína sin capa, sin público y sin aplausos. Diego respondió emocionado, diciendo que quería ser héroe como Batman cuando creciera, y Alejandro sonrió, acomodando la servilleta sobre el regazo del niño, como quien dice sin palabras: «Ya lo eres». Aquello dejó a María completamente desconcertada. Nadie jamás había mirado a su hijo de esa manera, con respeto, no con lástima, con curiosidad genuina, no con obligación. Y se dio cuenta de que tal vez ese encuentro tenía algo de extraordinario, aunque no supiera nombrarlo. Mientras el mesero traía el menú, Alejandro hizo énfasis en incluir a Diego en la conversación, preguntándole qué quería comer, como si fuera el invitado más importante de la noche. María, todavía sin saber cómo reaccionar, se limitó a observar. Había algo en Alejandro que trascendía el estereotipo del hombre exitoso, algo humano, casi paternal. No estaba tratando de impresionar, y justamente por eso impresionaba más. María sintió una mezcla de admiración y confusión. No sabía si debía relajarse o prepararse para una decepción, porque estaba acostumbrada a personas que se mostraban amables al principio, pero retrocedían ante la realidad. Pero Alejandro no parecía ser así. Cada gesto suyo parecía decir que Diego era bienvenido, que esa cena era exactamente como debía ser. Y, por más que ella intentara convencerse de que era solo cortesía, el corazón insistía en creer que había algo más ahí. Algo que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, ella pudiera llamar historia real. María se sentó, intentando mantener la postura, pero la incomodidad la traicionaba en cada movimiento. Las luces se reflejaban en copas de cristal, y el sonido de las conversaciones refinadas parecía pertenecer a otro universo, lejano del de ella. Miró el vestido sencillo, el cabello recogido de forma improvisada, y sintió que la cara se le ponía roja. Todo en ese lugar gritaba elegancia, desde los gestos calculados de los meseros hasta las joyas discretas en las mesas vecinas. Y ahí estaba ella, una mamá soltera con su hijo de 3 años, tratando de no parecer fuera de lugar. La mirada de una mujer en la mesa de al lado, rápida y cortante, hizo que María se encogiera un poco más. Tomó el menú y fingió leer, aunque las palabras parecían revueltas. El nudo en la garganta creció. Por un instante, pensó que tal vez había sido un error venir. Que tal vez Alejandro solo había sido educado al invitar a Diego. Pero, antes de que esos pensamientos tomaran el control, él se inclinó suavemente, y con voz calmada dijo: «Te ves tensa, María. No tienes por qué estarlo. Él no es una carga». Esas palabras, simples, atravesaron el aire como un soplo de alivio. Ella levantó los ojos, sorprendida. «¿No lo es?», preguntó, intentando esconder la ironía de la autodefensa. Alejandro sonrió, ese tipo de sonrisa que no busca convencer, sino consolar. «No», respondió. «Diego es parte de lo que realmente importa. Quien no entiende eso, todavía no ha aprendido lo que significa amar de verdad». María se quedó en silencio, digiriendo cada palabra. Nadie jamás le había dicho eso. Siempre había escuchado lo contrario, que ser mamá hacía todo más difícil, que era necesario elegir entre cuidarse y vivir, que los hijos alejaban las oportunidades. Pero ahí, frente a ese hombre, esas creencias comenzaron a agrietarse por dentro. Diego,
ajeno a la profundidad de la conversación, jugaba con la servilleta, dibujando formas imaginarias, y Alejandro lo observaba con una mirada de ternura casi paternal. María sintió los ojos llenarse de lágrimas y desvió la mirada rápidamente, con miedo de que él lo notara. No lloraba de tristeza, era un alivio que venía de un lugar profundo, ese que solo quien alguna vez se sintió invisible entiende. Mientras la noche avanzaba, algo cambió en el aire. María empezó a relajarse. La risa de Diego sonaba como una melodía suave que rompía el formalismo del restaurante. Alejandro hablaba de forma natural, preguntaba sobre el día de ellos, sobre los dibujos animados que le gustaban al niño, y con cada respuesta parecía genuinamente interesado. Ninguna prisa, ninguna distracción con el celular, ninguna mirada impaciente. Era como si el mundo entero se hubiera desacelerado para permitir que ese momento existiera. María, poco a poco, se permitió sonreír, no la sonrisa educada de quien agradece, sino la sonrisa ligera de quien se siente en casa. Y, dentro de ella, una pregunta empezó a resonar: ¿por qué un hombre como él se preocuparía tanto? La respuesta, sin embargo, vendría más tarde, en una conversación que revelaría no solo empatía, sino también un pasado que él escondía bajo el traje impecable. La cena transcurría en un equilibrio casi mágico entre lo inesperado y lo inevitable. Alejandro, con la naturalidad de quien no tenía prisa por impresionar, dejaba que cada minuto se convirtiera en un fragmento de verdad. María, que antes apenas podía sostenerle la mirada, ahora se veía envuelta en una sensación de familiaridad que no sabía explicar. Había algo en Alejandro que no combinaba con el hombre de negocios que ella había imaginado, algo que escapaba a la imagen del director general exitoso. Él escuchaba atentamente, hacía preguntas sobre Diego, reía de las historias de infancia, y, de vez en cuando, desviaba la mirada hacia el niño con una ternura que cargaba una sombra. María, siempre atenta, notó ese matiz, un leve entristecimiento disfrazado detrás de la sonrisa, y por un instante, el silencio entre ellos pareció decir más que cualquier palabra. Se preguntó qué escondía ese hombre, qué recuerdo doloroso se ocultaba detrás de esa serenidad contenida. Fue cuando, después de un breve intervalo entre un platillo y otro, Alejandro apoyó los codos sobre la mesa y la miró de manera diferente. «Sabes, María», comenzó, con un tono más bajo, «a veces la vida nos quita cosas que uno no entiende en el momento. Yo, tuve un hijo». María sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Las palabras quedaron suspendidas, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Se llamaba Gabriel, continuó Alejandro, la voz firme, pero cargada de emoción. Murió muy pequeño. Y durante mucho tiempo, me culpé por no haber estado presente lo suficiente. Yo creía que el éxito significaba trabajar sin parar, construir un imperio, y cuando me di cuenta de lo que realmente importaba, ya era demasiado tarde. María mantuvo la mirada fija en él, sin saber qué decir. El ruido distante de los cubiertos y las risas de las otras mesas parecían desaparecer. Solo quedaban ellos, y ese peso silencioso que unía dos dolores diferentes, el de ella, por haber sido juzgada por amar a su hijo por encima de todo, y el de él, por haber perdido la oportunidad de hacer lo mismo. Diego, inocente, levantó la mirada y sonrió a Alejandro, quien correspondió con un gesto casi instintivo, extendiendo la mano y despeinando levemente al niño. Ese simple toque parecía sanar algo invisible. María sintió las lágrimas amenazando con caer, pero se aguantó. Era como si ese encuentro no hubiera sido casualidad, sino una coincidencia diseñada por el destino, dos almas rotas que, de alguna forma, encajaban en los pedazos de la otra. Alejandro notó su mirada y, con una leve sonrisa, dijo: «Él tiene la edad que Gabriel tendría hoy». Las palabras resonaron con suavidad, pero dejaron un rastro de melancolía. María extendió la mano sobre la mesa y, sin pensar, tocó la de él por un instante, un gesto breve, pero lleno de significado. No había romance todavía, solo una conexión profunda, silenciosa y humana. En ese instante, el ambiente en el restaurante cambió, ya no eran más un empresario y una mamá soltera en una cena improbable, sino dos personas redescubriendo el valor de las pequeñas cosas, una risa, un toque. Un recuerdo compartido.
Cuando la cena llegó a su fin, María sintió un apretón en el pecho que no podía explicar. Era como si parte de ella quisiera que el tiempo se detuviera ahí, en esa mesa, bajo la luz suave de las velas y la risa inocente de Diego resonando entre las copas. Alejandro pidió la cuenta con un gesto discreto, pero sus ojos permanecieron fijos en ella todo el tiempo, atentos, serenos. No había prisa, solo un silencio cómodo, el tipo de silencio que se crea cuando dos almas se reconocen sin necesidad de palabras. María observaba la forma en que él hablaba con el mesero, educado, pero firme, y se preguntaba cómo alguien que parecía tenerlo todo podía cargar tanta melancolía en la mirada. Cuando se levantaron, Diego, ya somnoliento, extendió los brazos hacia ella, y Alejandro, sin dudar, se ofreció a cargarlo hasta el carro. El niño se quedó dormido en sus brazos como si lo conociera desde hace mucho tiempo. La escena hizo a María contener la respiración. En ese breve trayecto hasta el estacionamiento, algo dentro de ella se deshizo, una resistencia antigua, nacida de decepciones y noches solitarias, comenzaba a ceder. Mientras caminaban bajo la brisa ligera de la noche, Alejandro sostenía a Diego con cuidado, la carita del niño apoyada en su hombro. María lo observaba y sentía una mezcla extraña de gratitud y miedo. Gratitud por ver a su hijo seguro en los brazos de alguien que parecía entender el valor de la ternura, miedo de que todo aquello fuera solo un momento pasajero, una ilusión a punto de deshacerse al amanecer. Al llegar al carro, Alejandro lo acomodó con cuidado en la sillita, verificó el cinturón y cerró la puerta con delicadeza. Después, se quedó parado por un instante, mirando a María bajo la luz amarillenta del estacionamiento. «Fuiste muy valiente al venir hoy», dijo, la voz baja, casi un susurro. La mayoría de las personas se habrían rendido. Ella sonrió con timidez, sin saber qué responder. «Casi me rindo», admitió. Él asintió, con una mirada que parecía comprenderlo todo. «Qué bueno que no lo hiciste». El viento frío pasó entre ellos, trayendo el perfume de las flores nocturnas y el sonido distante del tráfico. María sintió el corazón latir acelerado. Alejandro metió la mano al bolsillo y sacó un pequeño papel doblado, era un boleto para una exposición de arte infantil que tendría lugar el fin de semana. «Dijiste que a Diego le gusta dibujar, ¿no?», preguntó, entregando el boleto. «Tengo una sobrina que participa en esa exposición. Sería padre que fueran también. Creo que le va a gustar». María tomó el papel, vacilante, con los dedos temblando levemente. «No sé si pueda», empezó a decir, pero él la interrumpió con una sonrisa amable. «No tienes que decidir ahorita. Solo piénsalo». Ella sintió, sin poder disimular la emoción que subía. Alejandro entonces se acercó un paso, no lo suficiente para invadir su espacio, pero lo bastante para que la respiración de ambos se mezclara por un segundo. «Buenas noches, María». El tono de su voz era una promesa silenciosa, un puente que se extendía entre dos vidas tan diferentes. Y cuando él se alejó, ella se quedó ahí, mirando el papel en sus manos, con la sensación nítida de que ese encuentro, improbable e inesperado, era solo el comienzo de algo que el destino planeaba desde hace mucho tiempo. El fin de semana, cuando María y Diego llegaron a la exposición de arte infantil, Alejandro ya los esperaba con una sonrisa que parecía iluminar todo alrededor. Ese gesto simple, el hecho de que él estuviera ahí, le mostró a María que no veía a Diego como un inconveniente, sino como alguien que añadía valor a la vida. Al entregarle el boleto de entrada, se agachó hasta la altura del niño, que, tímido, no sabía si sonreír o encogerse. Alejandro miró a María y dijo, con esa calma que parecía penetrar cada duda de ella, «Diego es un regalo. Cualquier persona que lo vea de otra forma no merece tu tiempo». En ese instante, María sintió algo dentro de sí cambiar. Palabras como esas, raras y sinceras, tenían el poder de desmontar años de inseguridad y miedo. Ella, que siempre se había sentido juzgada por ser mamá soltera, finalmente se sintió vista. No como alguien difícil de andar, sino como una mujer completa, que sabía amar y entregarse. El corazón se le disparó, y una leve sonrisa involuntaria escapó. Alejandro había, sin darse cuenta, creado un espacio seguro donde ella podía existir sin máscaras.
Mientras Diego exploraba los dibujos coloridos esparcidos por el salón, Alejandro caminaba al lado de María, comentando cada detalle de las obras con una sensibilidad sorprendente. Señalaba matices en los colores, hablaba de creatividad y esfuerzo, y siempre regresaba la mirada a Diego, como queriendo asegurarse de que él también estuviera prestando atención. María sentía cada gesto de él penetrar hondo, como si esas pequeñas demostraciones de atención fueran también para ella, demostrando que él entendía el valor de las personas a su alrededor, especialmente de los niños. Empezó a darse cuenta de que la presencia de él no era solo educada o cortés, sino genuinamente interesada en la vida de ellos. Cada risa que Alejandro le sacaba a Diego, cada elogio que hacía a las pequeñas obras de arte del niño, parecía reforzar un mensaje silencioso: él estaba ahí para conectar, no para juzgar. Y la seguridad que transmitía hizo que María, por primera vez en mucho tiempo, se permitiera imaginar que alguien pudiera gustarle a ella y a su hijo exactamente como eran. En el camino de regreso, mientras caminaban por el parque iluminado por las luces de la ciudad, Alejandro sostuvo suavemente la mano de María y dijo: conocerte a ti también significa conocer a Diego. Nada de lo que haga o diga cambiará eso. La frase era simple, pero cargada de significado. María, con el corazón apretado, se dio cuenta de que estaba presenciando algo raro, un hombre que no solo aceptaba la presencia de su hijo, sino que la celebraba, que comprendía que el amor verdadero no venía con condiciones. Diego, cansado, se quedó dormido en su regazo en el carro, y ella miró a Alejandro, que manejaba con cuidado y atención, y sintió una ola de gratitud mezclada con esperanza. En ese momento, una semilla había sido plantada, no solo de afecto, sino de confianza, respeto y la posibilidad de una familia que podría construirse a partir de paciencia, empatía y pequeños gestos de cariño. Y, sin darse cuenta, María empezó a preguntarse: ¿será que el destino realmente pone personas en nuestro camino cuando estamos listos para entender lo que importa de verdad? La segunda cena juntos empezó de forma relajada, casi como si fuera solo otra salida cualquiera, pero algo en ese aire hacía todo especial. Alejandro, atento, le preguntó directamente a Diego qué le gustaría comer, ignorando cualquier formalidad o menú sofisticado que pudiera intimidar al niño. María se sorprendió, emocionada, al darse cuenta de que él realmente estaba incluyendo a su hijo en las decisiones de la cena. Diego, emocionado, eligió su platillo favorito, y Alejandro sonrió, comentando detalles de lo que el niño había pedido, explicando los ingredientes de manera divertida. Casi como un profesor que enseña sin hacer la clase aburrida. Después, notando que el pequeño estaba inquieto, hizo un gesto que cambió totalmente el ambiente: llamó al mesero y pidió una libreta de dibujo y crayones. Diego se iluminó, sumergiéndose en colores y formas, mientras Alejandro lo observaba con esa paciencia y atención que pocas personas poseían. María sintió su corazón calentarse. Nunca nadie había tratado a Diego de esa forma, no solo tolerando la presencia del hijo, sino haciéndolo parte integral del momento. Mientras Diego dibujaba, Alejandro aprovechó para compartir algunas historias de su propia hija, Sofía, a quien no veía hacía 3 años debido a un divorcio complicado y a los largos viajes de trabajo. Mostraba discretamente fotos de ella en el celular, explicando con cuidado cada detalle: la sonrisa tímida, la forma de sostener el lápiz, los juegos que solía hacer. María, fascinada, se dio cuenta de que él no solo hablaba de su hija con nostalgia, sino que incluía a Diego de forma natural, animándolo a hacer preguntas, reír e imaginar historias con ella. Alejandro nunca forzaba el acercamiento, solo lo facilitaba con sutileza, como quien planta una semilla y espera pacientemente a que crezca. Diego, curioso y encantado, comentó sobre cómo Sofía parecía divertida, y Alejandro respondió con un brillo en los ojos: lo es. Un día, si todo sale bien, van a jugar juntos. María observaba todo en silencio, sintiendo que cada gesto de él reforzaba algo que ya venía percibiendo: Alejandro no solo estaba interesado en ella, sino que también entendía que la presencia de su hijo era parte esencial de quién era ella. La cena continuó entre risas, colores y pequeñas historias compartidas, transformando el ambiente lujoso en un espacio acogedor y familiar. Alejandro, consciente de lo que estaba pasando, comentaba cada dibujo de Diego, elogiaba su creatividad e incentivaba la imaginación del niño con frases como:
«Wow, esa es la capa de superhéroe más increíble que he visto». María se sentía cada vez más cómoda, dándose cuenta de que la presencia de Diego no disminuía la experiencia, sino que la enriquecía. Miró a Alejandro, admirando la forma en que lograba equilibrar el tono serio y profesional con la ternura de alguien que entendía de verdad el valor de la familia. Diego, entre una risa y otra, todavía intentaba mostrar su dibujo de la Baticueva, y Alejandro se inclinaba para observar con interés genuino, explicando con cuidado los detalles y conectándolos con la historia de su hija. En ese instante, María se dio cuenta de que estaba presenciando algo raro, no solo la construcción de un vínculo, sino el inicio de aquello que, con paciencia y cuidado, podría convertirse en una familia unida, donde amor, respeto y empatía serían los pilares. Con el paso de las semanas, encuentros que antes parecían simples cenas o paseos esporádicos empezaron a convertirse en una rutina agradable y natural. María notaba que Diego, que solía ser tímido con desconocidos, ahora corría hacia Alejandro con alegría, contando cada novedad del día como si estuviera hablando con un viejo amigo. Y Alejandro correspondía con atención genuina, sin prisa, siempre interesado en los pequeños detalles que, para muchos, pasarían desapercibidos. Los sábados por la tarde estaban reservados para idas al parque, visitas a museos, o simplemente largas caminatas donde Diego podía explorar y aprender mientras ellos conversaban. Cada gesto de Alejandro dejaba claro que no solo estaba interesado en María, sino también en comprender y valorar el mundo de su hijo. María, por su parte, se sentía cada vez más confiada, dándose cuenta de que el hombre frente a ella no veía obstáculos en el hecho de que fuera mamá, sino un universo entero de posibilidades, experiencias y afectos que podrían compartirse. En diversas ocasiones, los encuentros sucedían solo entre Alejandro y María, pero incluso en esos momentos, la presencia del niño flotaba silenciosa en las conversaciones. Él hablaba de Diego con cariño, preguntaba detalles de su rutina, sus juegos y sus pequeñas conquistas. María observaba, impresionada con la naturalidad con la que él incluía a su hijo en su percepción de ella, como si reconocer la importancia del niño fuera parte esencial de cualquier relación verdadera. La frase que él dijo una noche, mientras caminaban bajo las luces de la ciudad, quedó grabada en su mente: conocerte a ti también significa conocer a Diego. No era solo una declaración, era un principio que transformaba la forma en que ella veía las relaciones, como si el amor verdadero no se contentara con aceptar solo a la persona adulta, sino que comprendiera y valorara todo lo que la formaba, incluyendo sus responsabilidades y lazos. Cada palabra, cada gesto, hacía que María se diera cuenta de que la vida podía, sí, ofrecer encuentros que respetaran su realidad como mamá, sin juicios, sin prisas, solo con espacio para crecer. A lo largo del tiempo, el vínculo entre los tres creció de manera orgánica y sólida. Paseos, cenas, pequeñas aventuras y momentos de intimidad compartida comenzaron a dibujar una rutina que, aunque no era tradicional, funcionaba perfectamente para ellos. Diego aprendió a confiar en Alejandro casi como un segundo papá, sintiéndose seguro para expresar emociones, probar límites y aprender con él. María, por su parte, dejó que el corazón se abriera, todavía cauteloso, pero cada vez más dispuesto a creer en la sinceridad de ese hombre que, de forma inesperada, traía ligereza y alegría a su vida. El sentimiento que nacía no era solo atracción o deseo, era respeto profundo, comprensión mutua y la certeza de que los lazos que estaban formando tenían raíces fuertes, capaces de resistir los desafíos que la vida siempre impone. Y sin siquiera darse cuenta, esa historia que comenzó de manera tan improbable empezaba a convertirse en algo más sólido de lo que cualquier guión previamente imaginado. Pasaron los meses, y lo que antes era una secuencia de encuentros improbables se transformó en una rutina placentera, llena de aprendizaje, cariño y comprensión. Alejandro, que siempre había estado sumergido en el trabajo, descubrió un nuevo sentido de prioridad al acompañar a Diego, percibir sus pequeños avances y entender la profundidad de ser papá. Y entonces, como si la vida decidiera poner a prueba esa transformación, llegó la llamada inesperada de la exesposa. Ella quería renegociar la custodia de Sofía, alegando que él había cambiado, que estaba más sensible, más presente, y tal vez, de hecho, eso era cierto. Alejandro, escuchando cada palabra, sintió una mezcla de sorpresa y serenidad.
Antes, esos cambios podrían haber parecido peligrosos o inconvenientes, ahora, entendía que eran el reflejo de algo profundo, genuino y transformador que María y Diego habían despertado en él. Se dio cuenta de que su corazón se había expandido, aprendiendo nuevamente el significado de paciencia, empatía y amor incondicional, y no había forma de volver atrás. En lugar de rencor, Alejandro sintió gratitud. Gratitud por María, que al traer a Diego a su vida, le enseñó a estar presente, a valorar cada momento con su hija y a entender que la paternidad no es solo una responsabilidad, sino una fuente de crecimiento personal. Cada gesto de María, cada risa de Diego, cada pequeño desafío enfrentado junto a ellos, moldeaba a un hombre que ahora lograba equilibrar el éxito profesional y el amor familiar. La exesposa, percibiendo el cambio, no podía ignorar que él realmente se había transformado, y que esa transformación no era temporal, sino profunda, construida en el día a día de convivencia, cuidado y atención. Alejandro, consciente de ese crecimiento, no se dejó llevar por conflictos pasados, sabía que lo que importaba ahora era el presente, la familia que comenzaba a formarse ante sus ojos. Con el tiempo, la relación entre María, Diego y Alejandro se consolidó de forma sólida, natural y amorosa. Empezaron a vivir juntos momentos cotidianos, cenas, paseos, viajes y pequeños rituales que parecían simples, pero que cargaban una fuerza emocional incomparable. Diego ahora tenía no solo una mamá dedicada, sino un hombre en su vida que le mostraba respeto, cariño y atención, y María podía ver que el niño florecía bajo esa combinación de amor y seguridad. Alejandro, por su parte, se reconectaba con su hija, aprendiendo a equilibrar las dos relaciones con sensibilidad y madurez. Eventualmente, ese vínculo profundo y natural culminó en el matrimonio, no como una obligación social, sino como la celebración de una historia que comenzó de manera improbable, pero se transformó en algo extraordinario. Una familia que nació de encuentros inesperados, de valentía, empatía y elecciones que priorizan lo que realmente importa, el amor genuino y la conexión humana. ¿Alguna vez te has sentido juzgada o invisible por ser mamá soltera, como si todo el mundo solo viera los obstáculos y nunca el amor que cargas? María sabía exactamente cómo es equilibrar trabajo, responsabilidades y el cuidado de un hijo pequeño, y esa noche, lo que parecía ser solo otra cita a ciegas se transformó en algo que cambiaría su vida para siempre. Alejandro, un director general exitoso, no solo aceptó la presencia de Diego, sino que lo incluyó de forma natural, mostrando con gestos y palabras sinceras que los hijos no son cargas y que las mamás solteras merecen ser valoradas. Cada detalle de ese encuentro revela cómo pequeñas actitudes, empatía genuina y valentía para abrir el corazón pueden transformar momentos comunes en historias emocionantes. Enseñar sobre el amor verdadero y cambiar para siempre la percepción de en quien estamos dispuestos a confiar y amar.